Muy bien, chicos, hemos hablado de la acentuación, hemos hablado de por qué es importante la acentuación, hemos dicho que siempre las palabras tendrán una sílaba con una mayor fuerza de voz o una sílaba tónica dentro de su estructura, y a partir de esa acentuación podemos dividir el acento en prosódico y en ortográfico. Habíamos dicho además que todas las palabras tienen acento, porque todas las palabras tienen una sílaba tónica, pero no todas las palabras se tildan. O sea, todas las palabras tienen acento prosódico, pero no todas tienen acento ortográfico. Por eso es que, de alguna manera, la ubicación del acento o por la posición del acento, vamos a encontrar clases de palabras, ¿correcto? Y estas clases de palabras no solamente van a registrar de alguna manera una regla determinada, sino también van a registrar, por si acaso, que sin ninguna condición evidente, estas palabras no dejan de ser graves, agudas, esdrújulas o sobreesdrújulas, ¿correcto? En este caso, primero vamos a hablar de las palabras agudas u oxítonas, ¿correcto? ¿Por qué se les llama así, chicos? Porque el acento recae en la última sílaba. Algunos hasta ahora no saben registrar cómo es que vamos a contar, ¿no es cierto?, última, penúltima, antepenúltima, o cómo contamos las sílabas. Y primero hay que saber que debemos empezar de derecha hacia izquierda. O si estás, por ejemplo, frente a la cámara, de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Pero siempre se tiene que registrar eso. Se le llama aguda porque el acento recae en la última sílaba. ¿Y cuál es la regla que se le va a colocar a las palabras agudas? Se van a tildar cuando terminan en NS o vocal. Solamente allí se van a tildar. No se tildan cuando terminan en cualquier otro tipo de consonante. Por ejemplo, si una palabra, miren acá, la palabra mantel, ¿cómo se va a silabear? Se silabea de la siguiente manera, ¿no? Se silabea mantel. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? La mayor fuerza de voz está aquí. Mira, por ende es una palabra aguda. Profe, pero ¿por qué no la tilda? No la tildo porque termina en L, ¿no es cierto? Si terminara en NS o vocal la tildaría, pero como termina en L no la tildo, pero no deja de ser palabra aguda, sigue siendo palabra aguda, por si acaso. Pero a diferencia, ¿no es cierto?, de mantel, tenemos la palabra Yasmín, por ejemplo, ¿no? Yasmín, por ejemplo, ¿no? ¿Y dónde está la mayor fuerza de voz, profesor? Acá, en la última sílaba, perfecto. ¿Y por qué se tilda, profesor? Porque termina en N, mira, termina en N. Y por eso se debe tildar, porque es una palabra aguda. O sea, profesor, las palabras agudas se van a tildar cuando la mayor fuerza de voz recae en la última sílaba. El acento recae en la última sílaba. Y solo se tildan cuando terminan en NS o vocal, ¿correcto? Así es. Muy bien, esas son las palabras agudas u oxítonas. Pero así como hay las palabras agudas u oxítonas, también existen las palabras graves, llanas o paroxítonas también, ¿correcto? Si en las agudas el acento recae en la última sílaba, en las graves o llanas el acento recae en la penúltima sílaba. Ya sabes, contando de derecha a izquierda, o si estás frente al monitor, de izquierda a derecha, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es la regla? La regla de las graves o llanas es que se van a tildar cuando terminan en cualquier letra, menos en NS o vocal. O sea que es una regla diferente al de las agudas, porque las agudas tildaban solo cuando terminaban en NS o vocal. La regla de las graves es que se tildan en cualquier consonante, pero si terminan en NS o vocal, no se deben tildar, ¿correcto? Por ejemplo, aquí la palabra joven, ¿no es cierto? La palabra joven, así se silabea. Profe, ¿dónde está la mayor fuerza de voz? La mayor fuerza de voz está aquí, ¿correcto? Está allí. Esta es una palabra, ¿de qué tipo? Es una palabra grave. La pregunta es, profe, ¿y por qué no se tilda? Porque termina en N, mira. Y como termina en N, no se debe tildar. Ya sabes que las palabras graves no se tildan cuando terminan en NS o vocal, pero sí se pueden tildar cuando terminan en cualquier consonante. Este es el caso de la segunda palabra, por ejemplo, ¿no? Ágil, por ejemplo, ¿no?
¿Cuál es la mayor fuerza de voz o cuál es la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz? Esta es, ¿correcto? Por eso es una palabra grave. La penúltima sílaba. Profe, ¿y por qué si se tilda? Se va a tildar, chicos, ¿por qué? Porque termina en L, ¿correcto? O sea, en cualquier otro tipo de consonante y por eso se va a tildar, ¿correcto? Entonces, las graves o llanas se tildan cuando el acento, se registra o se clasifican así porque la posición del acento está en la penúltima sílaba y solo se van a tildar cuando terminan en cualquier tipo de consonante. Pero si terminan en NS o vocal, no se van a tildar, ¿correcto? Tenemos también a las palabras esdrújulas o proparoxítonas, ¿correcto? Y acá no se manifiesta una regla específica, ¿no es cierto? Recuerden primero que en las palabras esdrújulas el acento se ubicará en la antepenúltima sílaba, ¿correcto? Y por condición general, todas las palabras esdrújulas se van a tildar, sin excepción, ¿correcto? Todas las palabras esdrújulas se van a tildar. Por ejemplo, profesor, en la palabra regímenes vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? Encontramos la palabra regímenes, mira. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? Está en la sílaba ji, ¿no es cierto? Regímenes, por eso es una palabra esdrújula, ¿no? Porque tú cuentas, ¿no? Última, penúltima, antepenúltima. Ahí está, ¿no es cierto? Por ejemplo, la palabra matemáticas, ¿cómo sería? Matemáticas, ¿correcto? ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? Profe, en la sílaba ma, ¿correcto? Última, penúltima, antepenúltima. O sea que es una palabra esdrújula. Por ende debe tildarse. Por ejemplo, la palabra ecológico, ¿cómo sería? Ecológico, ¿no es cierto? ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? En lo, ¿no es cierto? Por ende es una palabra esdrújula. Última, penúltima y antepenúltima, ¿no es cierto? Es una palabra esdrújula. Profe, las palabras esdrújulas o proparoxítonas, ¿por qué se clasifican de esa manera? Se clasifican así, chicos, porque el acento va a recaer en la antepenúltima sílaba y todas se van a tildar sin excepción. Ya hemos visto palabras agudas, palabras graves, palabras esdrújulas. Ahora vamos a ver lo que nosotros denominamos palabras sobre esdrújulas o también superproparoxítonas, ¿correcto? ¿A qué le denomino palabras sobre esdrújulas? Es aquellas palabras donde el acento recae en la antepenúltima sílaba, ¿correcto? Y por regla general, al igual que las esdrújulas, todas se van a tildar, ¿correcto? Ahora, por ejemplo, ¿no? La palabra llévatelo, ¿cómo voy a tildar? Llévatelo, ¿correcto? Sería así, ¿no? Última, penúltima, antepenúltima y antepenúltima. Acá está la mayor fuerza de voz. Por eso es una palabra sobre esdrújula. Profe, ¿todas se tildan? Todas se van a tildar al igual que las esdrújulas. Por ejemplo, entrégaselo así, ¿no? Sería así, ¿no? Entrégaselo. Contando de derecha a izquierda. Última, penúltima, antepenúltima y antepenúltima, ¿no es cierto? Ahí está la mayor fuerza de voz, por eso es sobre esdrújula, ¿correcto? Ahí está. Y por ejemplo, cómpramelo, mira, así sería, ¿no? Cómpramelo, ¿no es cierto? ¿Y dónde está la mayor fuerza de voz? Aquí está la mayor fuerza de voz, por eso es una palabra sobre esdrújula, ¿correcto? Sobre esdrújula.
Ahí estaría. Ahora, fíjense ustedes algo muy importante, muy interesante, ¿no? Se darán cuenta que, ¿no es cierto?, las sobresdrújulas también tienen dentro de su estructura pronombres, ¿no? Por ejemplo, te y lo, por ejemplo, se y lo, por ejemplo, me y lo. Pronombres. Esos pronombres se llaman pronombres enclíticos, porque van, ¿no es cierto?, adhiriéndose a una forma verbal, ¿no es cierto? Por ejemplo, por eso puse acá en ojo que las sobresdrújulas son formas verbales a las que se le añaden dos pronombres. Por ejemplo, en dígaselo, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Se le agrega el pronombre se y lo, ¿no es cierto? Por eso es dígaselo. ¿Correcto? Por lo general, siempre en las palabras sobresdrújulas se les agregan pronombres, ¿correcto? Enclíticos también se les denomina. Entonces, hemos visto la clasificación de las palabras por la posición del acento. Si por ejemplo el acento está en la última sílaba es una palabra aguda, si el acento está en la penúltima sílaba es grave, si el acento está en la antepenúltima sílaba es esdrújula y si el acento está en la transantepenúltima sílaba es sobreesdrújula. ¿Correcto, chicos?